pues para que vaya para las redes, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es la fe. El día de hoy decidí hacer una plática muy tranquila porque pues es viernes social. Yo creo que todos andan ocupados con la cuestión de los tamales y de la Candelaria, pero pues me gustó hacerlo el día de hoy. Es una plática muy relajada y muy tranquila, sobre todo para la gente pues que tiene ansiedad, y quería hacer una plática acerca de lo que es la fe, porque la fe a veces no sabemos qué es, ni cómo, em, pues cómo tenerla, o cómo tener esa convicción, o cómo hacer para yo tener fe, ¿no? No sabemos lo que es la fe, no sabemos, cómo obtenerla, no sabemos si la fe solamente es religiosa, o la fe la puede tener otra persona. Y me interesó mucho esto porque estoy leyendo un libro de Bernardo Stamateas. Bernardo Stamateas es pues un cristiano. Yo no soy cristiana ni nada de eso, pero aquí está el libro, si lo pueden ver. Pues se llama Las emociones positivas, ¿no? Emociones nutritivas. Entonces este libro, pues trae varios capitulitos, y la verdad me gustó bastante. Bernardo Stamateas, yo hace muchos años estaba pues me gustaba mucho el cristianismo. Ahorita realmente, pues no me gusta, no soy muy religiosa. Pero miren, él es doctor en psicología, es sexólogo, es terapeuta familiar. Y luego Bernardo, y tiene su esposa que es, creo que Alejandra Stamatea, son dos cristianos argentinos, y tienen muchos libros. Esta Alejandra Stamateas escribe mucho acerca también de lo que es para la mujer, ¿no? La autoestima, porque debes de vestirte bien, de sentirte bien. Pero bueno, entre estos libritos, pues me lo encontré en la librería este último día que fui, y me gustó mucho este libro. Y me gustó también porque tiene que ver mucho como con el ser humano, con lo que estamos viviendo los seres humanos actualmente, ¿no? En alguna otra plática anterior yo les había platicado de que la ansiedad actualmente estamos como disociados unos de otros, y estamos aislados, y cómo esta cuestión y este surgimiento de las redes sociales nos están, haciendo que tengamos un poquito, o elevando un poquito más las situaciones de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. No solamente porque vemos la vida de otros, ¿no? No solamente porque vemos la vida de otros a través de las redes, o porque queremos parecer muy perfectos, sino también por todo lo malo que vemos, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en lo malo y estamos viendo, que si ya le pasó esto a tal persona, a otra tal persona, que ya mataron, que ya hubo un accidente, que ya, no sé. Entonces un poquito complicado ahorita, pues estar evitando todo este tipo de información, ¿no? Antes pues apagabas las noticias, pero ahorita está en cada red social, pues es esta parte de estar como muy pendiente de lo que pasa en todas las redes, independientemente de la red que uses. Hay mucha gente que usa YouTube, y bueno, hay otros que usan Instagram, pero aún así te van apareciendo actualizaciones de noticias y de cuestiones que van pasando en el mundo, y eso nos está generando mucha incertidumbre a nivel mundial. O sea, no solamente es un nivel nacional, sino que incluso en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, pues suceden cuestiones, ¿no? De gente que, pues de repente un día, no sé, em, no quiero decir, ¿no? Pero situaciones que pasan en las escuelas, situaciones que pasan mucho con los estadounidenses. Ahora después de la pandemia quedamos como también un poquito ciscados acerca de los virus. Entonces, pues estamos un poquito entre la incertidumbre. Aunado a eso, pues tenemos la parte de nosotros mismos, cómo estoy yo conmigo mismo. Una cosa son las redes sociales, pero otra cosa también es cómo yo me siento conmigo mismo, con mis relaciones familiares, los problemas que tengo con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, y cómo vamos confrontando o enfrentando esos problemas, cómo los estamos enfrentando, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos la guía, no tenemos como un manual para decir, le voy a hacer de este modo, ¿no? Muchas veces actuamos por rutina, por patrones que traemos aprendidos,
actuamos por repetición. Si mi mamá lo hacía, pues yo lo voy a hacer de este modo, ¿no? Y no solamente en la cocina, o sea, tú le hablas a tu mamá para hacer una receta y pues la haces igual que ella. Pero no solamente en la cocina sucede eso, sino sucede con tus emociones, tus puntos de vista, tus juicios acerca de la vida, de lo que es la gente, de los hombres, de las mujeres, de las personas, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Entonces todo esto nos vamos permeando mucho de nuestra familia. Entonces cuando tenemos tantos em, emociones y pensamientos aprendidos, pues muy difícilmente vamos a vivir una vida consciente. ¿Qué es una vida consciente? Pues es la parte de yo sentirme con conciencia de decir, ok, si mi mamá lo hace de este modo, pues yo lo puedo cambiar o yo lo puedo modificar. Pero muchas veces no sucede así, simplemente vivimos la vida. Si hubo agresiones en mi familia, si hubo un tipo de violencia psicológica o verbal o incluso física, muchas veces lo que pasa es que tendemos a repetirlas y lo tendemos a repetir por aprendizaje. No solamente lo repetimos, sino que a veces tratamos de disminuirlo, ¿no? Dices, yo voy a ser mejor que mi mamá y a lo mejor no le pego a mi hijo. Pero de cierto modo, el patrón de violencia ahí se encuentra. O el patrón de violencia o el patrón verbal, ¿no? Ay, eres un tonto. Y tú lo vas repitiendo y lo repites a las siguientes generaciones. Entonces todo esto es simplemente un aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa cuando no vivimos esta vida consciente en donde yo estoy consciente de todos los patrones y aprendizajes familiares que yo traigo? A mí me gusta mucho llamarlo más que un patrón, un aprendizaje, porque son cosas que aprendemos y que las podemos desaprender. Un patrón, si se fijan, es como que, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo. Pero si yo le doy el sentido de decir, es un aprendizaje, pues yo también lo puedo desaprender. Así como lo aprendí, lo puedo desaprender. Entonces, em, es muy interesante cómo las familias vamos repitiendo patrones a lo largo de las generaciones pasadas y futuras. Entonces, bueno, yo tengo varias personas en consulta o con mis amigos y con mis familiares también. Yo lo logro ver. Muchas veces, si tú eres una persona que sufrió violencia, por ejemplo, en la pareja, posiblemente las siguientes generaciones van a dejar de tener pareja o de tener miedo a los hombres o de no querer un hombre en su vida. Por ejemplo, también las personas o las mujeres que tienen un hombre proveedor o que no tienen un hombre que es proveedor, que ellas mantienen, las siguientes generaciones posiblemente no van a querer a un hombre, porque es una situación en la que ellas se ven como amenazadas o de peligro, sienten ese peligro de decir, es más difícil tener a un hombre que no tenerlo, que si lo tengo, pues lo tengo que mantener. Y lo mismo pasa con muchas situaciones en la vida, ¿no? Con los hijos, con las parejas, con lo que sea que tú vayas teniendo, con el dinero, con la economía. Entonces, es importante. Del grupo que estamos platicando ahorita de la comunidad que están aquí, pues hablamos mucho de lo que es la ansiedad. Entonces, la ansiedad también proviene, de cierto modo, de cierto aprendizaje. Posiblemente tú que me estás viendo, tuviste una mamá con ansiedad o una abuela con ansiedad. No significa que se manifieste la ansiedad del modo en que se te manifiesta a ti. A ti a lo mejor ya es un síntoma muy exacerbado, pero por ejemplo, pueden ser estas mamás ultra protectoras, ¿no? Sobreprotectoras, que están al pendiente de tener a los hijos en una burbuja y no los dejan salir al mundo. O se preocupan muchísimo por los hijos y les están hablando a cada rato, ¿no? Les están marcando a cada rato. O a veces también se manifiesta con excesiva preocupación de no dejarlos salir. Yo en lo personal he visto casos de mujeres, madres, que no dejan salir a sus hijas. Tuve un caso de una persona que no dejaba salir a su hija, era hija única, y nunca la dejaba salir ni a la tienda. El papá iba a la tienda
no la dejaba ir a los viajes, no la dejaba, o sea, era una cosa muy, así, muy exacerbada, muy exagerada. Lo que pasó con esa chica, con la hija de esta mujer, pues se hizo súper rebelde, se hizo muy rebelde y también se hizo de mucha ansiedad, de que siempre iba a pasar algo malo, porque ella nunca había estado como tranquila en un ambiente controlado y seguro en condiciones externas a su familia. Es decir, ella siempre estaba en ambientes donde estaba su mamá presente, pero cuando ella quería salir, pues la mamá no estaba, ¿no? O sea, no estaba, pero aparte no le habían dado permiso de salir. Entonces, a ella le daba mucha ansiedad. Era la parte de estar preocupada por la mamá, por otro lado, estar preocupada si le pasaba algo, la mamá se iba a dar cuenta, y pues eso generó en ella demasiada ansiedad. Entonces, estamos platicando de estos patrones que vienen a nivel generacional. Es decir, aunque tú no lo veas en tu mamá o en tu papá o en tus abuelos, seguramente lo hubo, sea el problema o sea el síntoma, cual fuera que tienes. En este caso estoy hablando de la ansiedad, pero puede ser también la depresión, emociones guardadas, secretos familiares, el hecho de tener o no tener pareja, el hecho de tener o no tener hijos, hasta el hecho de tener mascotas, también hay cierto aprendizaje por parte de la familia, si yo tengo o no tengo una mascota, no, o sea, todo tiene que ver, incluso el tema del dinero. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y les comentaba, yo decidí hablar de la fe el día de hoy porque se me hace un tema muy importante, sobre todo en esta época, independientemente de si estés padeciendo tú un síntoma de ansiedad o no, o si tú estés padeciendo un síntoma de depresión o no. Este tema nos sirve a todos porque es un tema en donde ahorita no sabemos dónde estamos parados. Dejando de lado lo religioso, yo comenté desde un principio de la plática, no tiene que ver con la religión, podemos tener fe sin ser religiosos, que es de lo que se trata, porque la fe lo que nos da es sentirnos un poquito más fuera de la incertidumbre. Ahorita estamos en un proceso mundial en donde todo es incertidumbre. Hay guerras en algunos países, venimos sufriendo consecuencias de una pandemia, venimos sufriendo consecuencias económicas de una inflación, entonces todo está un poquito desordenado en el mundo. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos la fe bien establecida? Pues nos pueden llegar a dar ciertos problemas psicológicos, mentales, emocionales, y nos puede repercutir en nosotros y en nuestra familia. Sobre todo cuando tú eres mamá de familia, tú eres papá de familia, pues te va a repercutir en tus hijos. Y esa salud mental que a lo mejor tú puedas tener o no puedas llegar a tener, les va a repercutir a ellos. Entonces, es muy importante saber nosotros tener esa fe, esa convicción de que algo bueno va a pasar, pero al mismo tiempo saber ejemplificarlo, o sea, también yo ser un ejemplo para los demás, para saber transmitirlo, no con palabras, sino con mi ejemplo de vida, con hechos, con esta energía. Muchas veces los ejemplos no se dan con las palabras, los ejemplos se dan a modo energético. Es decir, no es lo que yo hablo, es lo que yo ni siquiera hago, es lo que yo siento. Las emociones son las que están hablando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una emoción de miedo, aunque yo no la diga, mi hijo la va a estar sintiendo, mi bebé la va a estar sintiendo. Incluso las mascotas, los animales están sintiendo esas emociones. Si yo tengo una emoción de enojo, aunque yo no diga que estoy enojada, pero los demás a mi alrededor la captan, porque yo me siento tensa, posiblemente me estén sudando las manos, posiblemente me sienta desesperada. Entonces, pues es eso, básicamente. Estamos hablando a través de nuestra energía más que de nuestras palabras. Entonces, por eso se me ocurrió este tema. Vamos a entrar en materia y vamos a platicar un poquito de lo que es la fe, ¿no? Aquí les voy a escribir así un poquito de lo que es la fe. ¿Qué será la fe?
Bueno, les comentaba a los que vienen, para los que no estaban, que estoy leyendo este libro, ¿no? De Bernardo Stamateas, y él habla de varias emociones nutritivas aquí, y se me hizo interesante platicar de esta que es la fe. La fe es no necesariamente una emoción. El autor, yo difiero del autor. El autor marca que es una emoción. Para mí no es una emoción, para mí más bien es una convicción, es una elección. Tú decides si tienes fe o no. Entonces, se vale tener una opinión diferente del autor, simplemente tú lees, te quedas con lo que es para ti lo importante, y con lo que no estás de acuerdo se vale no estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo con todo en este mundo, ¿no? Ni con todos. Entonces, bueno, él, en el libro él maneja que la fe es una emoción que le permite al ser humano sacar lo mejor de sí mismo. Y en eso yo estoy muy de acuerdo. O sea, para mí es una convicción que te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo. Porque cuando tú tienes fe, tú tienes esa esperanza en que todo va a estar bien, en que todo va a salir bien. Sobre todo para estas personitas con ansiedad, si tú estás sufriendo, padeciendo de esta situación de ansiedad, lo que está pasando es que, pues a veces no ves lo bueno de la vida, estás viendo más bien lo malo, ves mucho peligro afuera. Cuando estamos viendo mucho peligro, cuando estamos viendo mucho peligro donde no lo hay, es una situación de nuestro cuerpo, una situación fisiológica que se está manifestando en nosotros. Y es una condición básicamente psicológica, porque si tú ya fuiste con el doctor, te checaste y te dijeron, usted no tiene nada, ya te hicieron el electrocardiograma y te dijeron que no tienes nada, más bien estás padeciendo ansiedad, y esa ansiedad proviene de una falta de fe en lo que yo estoy viviendo. Hemos hablado o sea, respecto de la ansiedad también, nos la causa mucho los cambios, el cansancio, la autoexigencia, pero es cierto también que la falta de fe nos causa mucha ansiedad, porque estamos vibrando o estamos teniendo una incertidumbre acerca de lo que es nuestra vida. Es decir, no estás bien parada tú sobre tus dos piecitos y no estás confiada en saber que las cosas van a salir bien y que tienes fe, que puedes visualizar que las cosas van a estar bien. Hay personitas por ahí en el grupo, ¿no? Que tuvieron un duelo o que han estado pasando por ciertos cambios. Entonces, sí, hay ciertos cambios que nos dan mucho miedo. Por ejemplo, el hecho de tener un hijo. Tu primer hijo, pues causa mucha ansiedad, aunque ustedes no lo crean. Y muchas veces eso no se habla. Es una transición de ser yo soltera o, sí, yo soltera y yo sola, o yo y mi pareja, y de repente transicionar a un cambio como lo es el parto, tener un hijo. Entonces, la fe es algo que nos puede ayudar a relajarnos respecto de esa situación. Es decir, si tú dices, yo tengo fe en que todo va a estar bien el día de mi parto, yo tengo fe en que mi bebé va a nacer bien, yo tengo fe en que no voy a tener tanto dolor, en que voy a estar bien, en que me van a dar los medicamentos adecuados, en que me van a tratar súper bien. Pues entonces esa ansiedad por ese cambio se viene a disminuir. Volvemos a lo mismo. ¿A qué es la fe? La fe nos permite visualizar estos escenarios futuros llenos de amor. Nos da esperanza, visualizamos el futuro como si fuera de amor puro. La misma palabra lo dice. La fe es proveniente del amor. En algún momento, si tú fuiste católico, si tú fuiste de alguna religión, pues te dicen que la fe proviene de Dios, ¿no? O sea, que es una relación tuya con Dios. Es la creencia de algo que tú no ves, pero que tienes que tener una relación con el que es con Dios. Ese es un modo o un punto de vista de modo religioso, pero la fe también existe de un modo psicológico. Es decir, en el modo psicológico, tú puedes
es decir, si tú no crees en Dios y tú no eres religioso, tú puedes manejar la fe en un futuro, en que las cosas van a estar bien. Y eso no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con la fe en la vida, la fe en ti, la fe en que tú vas a estar bien. Es como si hubiera una confianza dentro de ti que te permite establecer cierta certidumbre sobre el futuro, pero cierta certidumbre está postrada sobre el amor. O sea, porque a veces tenemos la certidumbre, o sea, la certeza de decir, ay, esto va a salir mal o me va a doler muchísimo en el caso del parto. O qué tal si me caso y me pasa esto. No estamos vibrando en fe, porque cuando nosotros estamos vibrando en fe, estamos visualizando un futuro lleno de amor, de cosas positivas y de cosas certeras, pero certeras positivas, no certeras negativas. Lo que hace la ansiedad también un poco es, estamos vibrando sobre situaciones negativas. Entonces, estamos vibrando lo contrario a lo que es la fe, ¿sí? Es algo totalmente contrario. ¿En qué te va a ayudar la fe? La fe te va a permitir disminuir los efectos de algún dolor que tú tengas. Entonces, te va a ayudar a disminuir dolores. Voy a escribir aquí la palabra dolor, ¿no? Y esta palabra tiene que ver con un dolor emocional, es decir, te va a ayudar a disminuir todos los dolorcillos que tú tengas por ahí, porque todos tenemos algún tipo de dolores, ¿no? De dolores emocionales. Sea un dolor, de algún duelo, hay personitas ahí en el grupo que tuvieron un duelo de un hijo, ¿no? Que es que un hijo acaba de fallecer y pues esa pérdida es muy dolorosa, esa pérdida, ese dolor es muy dolorosa, ¿no? Entonces, este, ¿qué más? El fallecimiento de algún abuelito, de alguna abuelita, los abuelitos luego nos duelen mucho, el fallecimiento de un hijo, el fallecimiento de una pareja, te quedaste viuda, te quedaste viudo, puede ser también duelos por trabajo, a veces nos duele mucho que nos corren de los trabajos, a veces estamos peleados con los papás, todo tipo de dolor que tú tengas, todo tipo de depresión por la causa que sea, por algún tipo de problema que tú tengas, lo que va a hacer la fe es que te va a disminuir, o sea, te va a disminuir un poquito tu dolorcillo, tu dolor emocional. Alguna amargura que tú tengas en tu corazón, algún rencor que tú tengas, alguna cosa que te hayan hecho. También hay personitas en el grupo que me dijeron que los robaron, ¿no? Que fueron víctimas de una estafa. Y a veces eso nos va quedando de amargura, pero a veces no nos podemos mover de ahí. O sea, te da la ansiedad o te da la depresión por esa situación, pero no te mueves de ahí. O sea, te quedas como en el me hicieron, me hicieron, me hicieron. Y yo te había comentado, si tú quieres salir de esta depresión o de esta ansiedad o de cualquier situación que tú estés viviendo, tú tienes que tener poder sobre ti. Tú tienes que dejar de ser una persona a la que las circunstancias le hicieron y tomar responsabilidad y decir, ok, pues tal vez sí me robaron, pero yo también tuve un poquito la culpa, o sea, yo también fui y les di mi dinero, yo también confié en ellos, o sea, no es la responsabilidad entera de lo externo, sino también es tu responsabilidad. Y al momento que tú te empoderas y tú tomas responsabilidad de lo que te pasa, todo lo demás se vuelve más insignificante. La ansiedad se vuelve un poquito más insignificante porque entonces le dejas de quitar el poder a la ansiedad y tú te vuelves más poderoso que ella, ¿no? Y llamémosle depresión, llamémosle miedo al cambio, llamémosle lo que sea. Dejas de darle el poder a algo externo para entonces tú tener un poder y decir, ok, yo soy responsable, yo puedo, pero yo también soy capaz de bajar mi dolor emocional a través de esa fe. ¿Por qué? Porque es lo que pasa, porque a veces, comento esto porque a veces me piden técnicas para la ansiedad, para disminuir la ansiedad, técnicas de relajación, y se las doy. Y ya las hiciste, no las hice, me cuesta trabajo, no creo poder. Todo esto me habla de una falta de responsabilidad y de autogestión. Tú tienes que tener una autogestión para decir, ok, lo voy a hacer.
Ah, ok, la doctora me dijo que sea una rutina de 4 veces al día o 5 veces al día, la voy a hacer. La voy a hacer al pie de la letra, porque de ese modo mi dolor emocional va a reducir también. Y lo mismo pasa con la fe. Como yo te comentaba, la fe no tiene que ver solamente con la iglesia o con la religión o con la relación que tú puedas tener con el Dios de tu preferencia, sino también es una cuestión, a mi gusto, de elección, no tanto psicológica, sino más bien de elección. Elijo tener fe, que tú lo elijas. Porque si yo te digo es una emoción, pues las emociones a veces surgen de repente, no sabemos de dónde viene la emoción. A veces te sientes triste y no sabes por qué. A veces estás contento y no sabes ni por qué. O sea, entonces la fe no surge de la nada. La fe te la inculcaron si es que fuiste religioso. Y si no te la inculcaron, si eres una persona que viene de cierta familia, que a lo mejor son ateos o no creen, pero la fe se te inculca al momento en que tú crees en ti mismo, al momento en que tú haces algo y dices, después de no sé, ciertos 2 años de trabajo, voy a tener vacaciones. Pues eso es tener fe en que no te van a correr. Entonces estás teniendo fe en ti mismo, estás teniendo fe en la vida, estás teniendo fe en la empresa, estás teniendo fe y parándote sobre un terreno de certidumbre, de certeza de lo positivo. Tengo fe en que va a salir bien, en que en esta empresa voy a estar 10 años. Eso también es fe. Sin embargo, en esta sociedad pues le damos una connotación muy religiosa. Y lo que quiero en esta plática es que le quitemos un poquito la connotación religiosa, digo sobre todo porque yo no soy muy religiosa, pero la fe a mí me ha ayudado muchísimo. La fe en mi relación con la vida y la fe en mi relación con los demás. La confianza que yo tengo para relacionarme con los demás y la confianza en la vida, en que después de un golpe vienen muchas satisfacciones, en que me puedo reponer de ese golpe duro que me ha dado la vida, en poderme reponer de alguna depresión, de alguna situación de ansiedad. Entonces, quitémosle esa connotación religiosa y empecemos a verla también como una confianza en la vida. Entonces, como yo les decía, te disminuye tu dolor emocional, ¿no? Cuando tú tienes fe. También la fe te ayuda mucho a tener resiliencia, esta palabra, ¿no? Que para mí es como la fortaleza, la resiliencia. Es como, me decía una clienta una vez, dice, es que a veces viene un golpe y luego de repente me levanto y viene otro, y luego me levanto y viene otro, y viene otro, y viene otro, y nunca puedo estar tranquila. Y muchas veces así es la vida, o sea, de repente eh, te salen problemas por donde quiera, ¿no? Y tú tienes que tener mucha fortaleza para sacar adelante a tu vida, a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus propias situaciones para salir adelante, ¿no? Entonces, la fe, cuando tú tienes fe, te da mucha más fortaleza que cuando no tienes fe. Las personas sin una cultura de fe o que no tienen tanta fe, muy posiblemente se van a salir del chat, ¿no? Como dicen. Y es por esta situación de que no tienen fe en la vida. Si tú dejas de tener fe en la vida, pues que te queda la otra opción que no es la vida, ¿no? Se desviven. Entonces, es muy importante darle importancia a esta fe que tengamos nosotros en la vida. Ahora una cuestión, ¿por qué no tenemos fe? Porque muchas veces no tenemos fe. Bueno, muchas veces no tenemos fe por una palabrita que les voy a poner aquí. Esta palabrita se va a poner en color rojo. Y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué tan buenos son o qué tan buenas son para soltar el control? ¿Qué tan buenos o qué tan buenas son para soltar el control? Muchas veces queremos tener el control de nuestra vida, el control de lo que nos pasa, el control de todo, porque a veces parece que la vida va bien, ok, mis hijos están bien, mi esposa está bien, mi esposo está bien, mis papás están bien, y de repente un día la vida te da la vuelta, porque así es la vida. La vida no venimos a jugar juegos fáciles aquí, la vida es de retos. Entonces, de repente un día te dan un diagnóstico de cáncer, de repente al día siguiente de que todo estaba bien, el esposo te dice que no está nada bien y te deja,
de repente pasan situaciones, ¿no? De repente tus padres mueren y a lo mejor te tienes que hacer cargo de toda la familia, de tus hermanos tú sola. Pasan muchas situaciones en la vida en las cuales nosotros no tenemos control. Yo no tengo control sobre si una persona, me deja o no, esa es decisión de la persona. Por muy buena esposa que yo sea, por muy buena pareja que yo sea, yo no tengo este control sobre la otra persona. No tengo el control sobre mis hijos tampoco, aunque creamos que así es, no lo tengo. Mis hijos van a hacer lo que a ellos se les da la gana, por más que yo les diga: "Haz esto, haz aquello, no salgas". Esta personita que les digo, no, o sea, la cuidaban tantísimo y ella por fuera era una persona que, pues, que salía mucho, que iba a demasiadas fiestas, o sea, hacía todo lo contrario a lo que la mamá le decía, ¿no? Independientemente de si la mamá estaba al pendiente o no, ella se hacía de sus escapadas. Y lo mismo pasa con la pareja, o sea, si la pareja te va a engañar, pues es su elección, o sea, aunque tú le estés chequeando el celular y todo, esta persona se va a dar cuenta, o sea, se va a hacer de sus mañas para hacer lo que él quiere, y si te quiere ser fiel, lo va a hacer, independientemente de todo lo demás. Entonces, por eso les hablo de esta palabra control, cuando todo se nos sale de control. Cuando todo se nos sale de control, ¿qué es lo que pasa? Pues nos sentimos que nos queremos volver locos, que estamos mal, es cuando vienen las emociones fuertes, ¿no? La ansiedad, la depresión, la desesperación, estas ganas de huir. Y viene por esta situación, porque creemos que tenemos el control de la vida de los demás. Y tú no tienes el control de la vida de nadie. Tú tienes el control sobre tu propia vida. Entonces, ¿cómo vas a tener tu control sobre si alguien falleció o no? Pues no tienes el control, es algo que pasó y ya. O si te despiden de una empresa después de miles de años de estar ahí trabajando, no tienes control sobre eso porque alguien más tomó la decisión. Entonces, cuando se nos escapa el control de nuestras manos, que nos pasa algo que de repente no estábamos preparados para eso, es cuando nos venimos para abajo y viene la ansiedad, la depresión y todo eso. Pero si tú tienes cierta inteligencia emocional, cierta fortaleza, vas a entender que no está en tus manos cambiar todo eso. Que puedes seguir adelante con lo que te quedas. Te quedaste, a lo mejor se fue la pareja, pues te dejó a los hijos. A lo mejor se fue la pareja y te quedaste sola. A lo mejor te robaron. Conozco hombres que se quedan con todo lo material y dejan a la esposa en la calle, la corren de la casa. No tienes tu control a veces sobre eso. Bueno, en este caso podríamos discutirlo, pero lo que voy, no tienes control sobre lo que va a hacer la otra persona o las decisiones que la otra persona va a tomar. Entonces, cuando nos salimos de nuestra zona de confort, que nos pasan cosas en la vida, ¿qué pasa? Pues que la fe es la que nos va a salvar de todas estas situaciones. La fe no en Dios, la fe no en los demás, la fe y la confianza en que podemos salir adelante de eso, y la fe en la vida, la fe en que la confianza en la vida, en que todo o sea, en que esta maraña de situaciones que está pasando va a cambiar y en que la vida va a estar bien después, ¿sí? En que ahorita pareciera un rompecabezas que no encaja por ningún lado y que cada pieza está suelta y que hay un caos en la vida. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de esto, la fe nos pone en marcha nuestra fortaleza y dice, ¿sabes qué? Si tengo fe, voy a salir adelante. El sol va a salir después. Ahorita tal vez no sé por qué mi hijo se fue de la casa, por qué mi esposo se fue de la casa, tal vez no sé por qué me dieron este diagnóstico con esta enfermedad, no lo sé, pero tengo fe en que las cosas van a estar bien y en que voy a poder manejarlas. Si no están bien, tengo fe en mí, en que yo voy a poder manejarlas. Entonces, la fe te hace más resiliente, te hace más fuerte, te hace como que más poderoso ante la adversidad. Y eso es muy importante. Porque en la vida vamos a tener que empezar de cero muchísimas veces, no nada más una o dos, muchísimas veces. Y la fe lo que hace también es, nos permite volver a empezar. Y eso es muy bonito, porque a veces dices, yo me veía con esta persona 1000 años, o sea, hasta que nos tuviéramos pasitas, todos viejitos. Y él ya se fue de la casa y apenas llevamos 7 años de casados o 5 años. Entonces, la fe en la vida es la que te va a permitir avanzar, conocer a más personas,
ponerte a trabajar si es que no trabajabas. Entonces, esta fe en que todo va a estar bien te permite a ti, te hace fuerte y te hace volver a empezar. Porque a veces queremos tener todo controlado y tenemos una visión de nuestra vida, mi vida tiene que ser así, un papá, una mamá y 2 hijitos. Y de repente el hijito se te enferma y luego de repente otro hijito te fallece y a lo mejor eso empieza a destruir la relación. O sea, no sabes qué te va a tocar en la tómbola de la vida. Y es por ello que el único control que tienes es el que tienes sobre ti misma. Y ese es el control de decir, ok, le dejo en la vida lo que tenga que manejar, la enfermedad de mi hijo o mi enfermedad, el diagnóstico de tal, lo que sea. Pero yo tengo resiliencia, yo tengo fortaleza, tengo fe en que las cosas van a salir bien y sigo adelante, ¿sí? Y es por eso que es tan importante la fe. Entonces, por eso les digo, la fe no es una emoción, porque ¿cómo yo voy a estar deprimida y voy a tener fe? La fe es una creencia. La fe es una creencia que tú te inculcas de decir las cosas van a estar bien. Las creencias provienen de pensar las cosas repetidamente. Si tú a una persona le dices ahorita, ¿crees en Dios? No va a sentir una emoción. Si esa persona no cree en Dios, no va a sentir una emoción. Creemos en Dios a partir de una educación que tuvimos y que nos dijeron que teníamos que amar a Dios, ¿no? Aquellos que tuvieron una educación religiosa. Pero aquellos que no la tuvieron, pues no van a sentir nada, van a decir, ay, no, tú sácate, ¿qué es eso? Entonces, no van a sentir esa emoción. Por eso para mí la fe no es una emoción, para mí es una creencia. Es un pensamiento que tuvimos muchas veces, muchas veces, muchas veces, y yo creo en eso. Y a partir de esta creencia, entonces me surge la confianza en la vida. Ah, mira, yo tengo la creencia o yo tengo este pensamiento de que a lo mejor una vez me dejaron y otra vez me volvieron a dejar. Y yo me sentía devastada la primera vez y la segunda vez y la tercera vez también. Y a la cuarta, ¿qué crees? Ya desarrollé una creencia de decir, voy a estar bien. La primera vez me sentí súper deprimida y la segunda vez también y la tercera vez también. Pero ¿qué crees? La cuarta me siento deprimida, pero a partir de cosas que ya me han pasado y yo he visto que me he levantado y he salido adelante, pues ¿qué crees? Tengo fe en mí, porque yo ya sé que ya salí de esas 3 situaciones y esta cuarta vez estoy segura que lo voy a lograr. Entonces la fe se logra a partir de una creencia, de un pensamiento que tú tienes, de que las cosas van a estar bien. Y esto es muy importante porque entonces si tú empiezas a generar esta resiliencia en una temprana edad, sea tu edad, una temprana edad de 40, de 50, de 60, no importa, pero tú ya estás desarrollando esta fortaleza en la que si tú estuviste mal una vez, 2 veces, 3 veces, ya tienes cierta experiencia en la vida de decir, ok, soy fuerte y voy a salir adelante de esto. ¿Sí? Y es una fe en ti misma. Y si te fijas, no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con los otros, no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver contigo misma o contigo mismo. Entonces, por eso te digo, no necesariamente la fe tiene que ver, o al menos en mi personal punto de vista, con Dios, tiene que ver también con uno mismo, con lo que tú creas. Porque muchas veces las personas que no creen en algo, es decir, no creen en un Dios, se vuelven desesperanzadas, de decir, pues si yo no creo en nada, ya no tengo para qué, o sea, cuál va a ser el propósito de mi vida o cómo desarrollo esa fortaleza. Y por eso te digo, creas tú o no creas de modo religioso en algo más grande que tú, en algo externo, tú crees en ti mismo o tú crees en ti mismo. Entonces, el objetivo es darle un nuevo sentido a lo que creemos como fe y empezar a manejarlo, es decir, empezar a adaptarlo a nuestra vida y o empezar a manifestarlo, empezar a aplicarlo o empezar a darle un nuevo sentido, decir, ok, yo no tenía fe, pero ya tengo, y empezar a practicarlo, ¿no? Entonces, aquí puso el autor, dice, se debe dar un nuevo entendimiento a la fe, no como una teoría, sino como algo que es una elección. Y es que a veces la fe se queda como en estos pensamientos de, ay, sí, tengo fe, ¿no? Y se queda así como muy abstracto, como que no entendemos qué es la fe. Pero no se debe de quedar en la teoría, sino elegirlo.
Es decir, si yo estoy un día deprimida y de repente digo, no, pues ya, yo tengo esa elección de decir, se acabó el mundo y me quedo aquí acostada y me vale, o decir, tengo resiliencia, tengo fe en mí, tengo fe en la vida, tengo confianza en la vida y me voy a parar, me voy a bañar y me voy a ir a hacer de comer o a trabajar o a donde yo tenga que ir, ¿sí? Por eso les digo, para mí es más una elección, es más una creencia que una emoción. Entonces, ¿a qué te ayuda la fe? La fe te ayuda a confiar. La fe te ayuda a confiar, pero me gusta mucho esta palabrita, soltar el control, porque todos somos bien controladores, o sea, aunque digan que no, todos somos bien controladores, o sea, me da mucha risa esa palabra porque yo misma he sido muy controladora y queremos controlar al papá, a la mamá, a los chiquillos, y la verdad es que no tenemos control sobre nada. Entonces, cuando aprendes a soltar el control, eres más feliz. Te vas desafanando como de que si el chiquillo hizo tal cosa, te dejas de sentir culpable. Te dejas de sentir culpable si no cumpliste las expectativas de tu mamá. Oye, ¿sabes qué? Es que yo en vez de que, no sé, te pusieras a estudiar o X, te fuiste, pues eres mamá, ¿no? Y entonces no estoy cumpliendo las expectativas de mi mamá. Y ese control que nosotros queremos hacer, yo voy a estar tratando de cumplir sus expectativas, porque creo que tengo control sobre sus emociones, sobre sus elecciones, sobre lo que ella piensa de mí. Y realmente no tengo elección, ni control, ni pequeña influencia en lo que mi mamá piense de mí o deje de pensar de mí, incluso en lo que sienta conmigo o no sienta conmigo. O sea, yo soy como soy. Y si ella me ama o no me ama, es su elección. No tengo yo injerencia en eso. Un ejemplo son los presos. ¿Tú conoces algún preso que la mamá diga, ay, no, este señor no es mi hijo? Claro que no. Así el hijo se porte como se porte, es elección y es amor y es la elección de la mamá estar con el hijo, porque el hijo no tiene ninguna injerencia si la persona se porta bien o mal. Digo, si él se porta bien o mal, no tiene ninguna injerencia en lo que siente su madre acerca de él. Y es lo mismo para positivo o negativo. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en querer controlar a los demás. Yo quiero que piensen súper bien de mí, entonces me voy a súper arreglar y me voy a. Pues realmente no, puede que a lo mejor te digan, ay, qué exagerada, porque se arregló muchísimo, o está sobrearreglada, ¿no? Entonces, hay que soltar ese control, ese querer cumplir las expectativas de los demás, ese querer que la vida sea perfecta, ese, ese, ese sueño planito, ese futuro planito en donde yo me veo súper certera en nivel económico, donde nunca me van a cobrar el trabajo, donde mis hijos todos se portan bien, donde yo nunca voy a tener ninguna enfermedad. Realmente hay que soltarlo porque eso no depende de nosotros, depende del azar, de la vida. Si crees en Dios, tal vez digas, bueno, a lo mejor depende de Dios. No sabemos de qué dependa, pero si soltamos el control y decimos, ok, esto me tocó y voy a darle con fe, y voy a confiar en que lo voy a hacer bien, y voy a salir de esta, más fácil vamos a salir de esa situación, ¿sí? Porque nos vemos a nosotros mismos capaces. ¿Qué pasa cuando tenemos fe? Pues es una elección y es muy nutritiva porque cuando la elegimos estamos en paz. ¿Qué más en paz de decir, sabes que me llegó esta enfermedad y tú la aceptas y dices, pues ni modo, es lo que me tocó, voy a ver cómo me alivio, voy a ver médicos, voy a ver esto, pero no te estás peleando con esa idea de decir no quiero, no puedo, porque a mí, qué injusta la vida. Ahí es cuando queremos tener el control, que no tenemos. Si te llega una enfermedad, no tienes un control sobre ella, o sea, la tienes y se acabó. Y a lo mejor la podrías disminuir, controlar, tratar de, o sea, puedes tú manejarte en base a eso, pero ya no la puedes quitar, o sea, algo que tú tienes ya no lo puedes desaparecer. Entonces no tienes ese control. Entonces, cuando tienes esa fe, lo que te ayuda es estar en paz con la vida, de que dices, ok, y eres más feliz, vas soltando, pero nos cuesta un montón de trabajo soltar, sobre todo aquí en México somos bien, ay Dios, somos bien emocionales. Soltamos el control, confiamos más en el otro, en el creador y en uno mismo. ¿Y saben qué? También hacemos que pareciera que todo es posible. Es bien irónico, es como al revés, un pensamiento al revés, porque dices, ay, ¿cómo que todo sea posible?
tienes fe, o sea, cuando tú tienes una enfermedad, por seguir en el ejemplo de la enfermedad, dices, bueno, todo es posible, tienes fe en que eso puede cambiar, o tienes fe en que a lo mejor no cambia, pero vas a estar bien. Y es irónico porque estás soltando el control, pero al mismo tiempo tienes fe en que todo va a estar bien, ¿sí? Y es muy chistoso porque cuando dices: "No, no, no, las cosas no van a estar bien", y tienes una certidumbre negativa, o sea, una certeza de que todo va a estar mal, te da más ansiedad, te generas tú misma más enfermedades, te generas más estrés, más respuestas fisiológicas en tu cuerpo que no quieres. Entonces, al tener fe, empiezas a pensar diferente, empiezas a decir: "Ah, okey, no había visto esta solución". Te vuelves más creativa, aparecen nuevas soluciones, y puede ser que eso que tú creías que no se podía cambiar, tal vez pueda cambiar, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de nuevas cosas, te abren nuevos panoramas. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra fe? Pues bueno, es entregarte a la vida y es soltar el control, ¿no? Y rendirse. Porque a veces la fe es muy está instalada por tradición, como yo les decía. Pero es ir soltando, ¿no? Y ir soltando en pequeñas dosis. O sea, yo no puedo soltar de repente al chiquillo que lo tengo bien controlado, pero ir soltando en pequeñas dosis. Es decir, hoy a lo mejor, pues yo quiero comer papas y el señor quiere comer, no sé, camarones. Bueno, suelto el control un poquito. Ah, okey. Y vas a ir practicando eso en pequeñas dosis de tu vida, para que después te sientas como más relajada respecto de las decisiones de los demás, ¿no? O sea, como que ir soltando poco a poco. Además de que la fe no tiene un camino establecido, es decir, a veces la fe te cae como de rayo, o sea, como de repente, y a veces la fe la tienes que trabajar. En mi caso, pues han sido las 2 cosas, o sea, han sido como que de repente yo tuve una situación en donde dejé de tener fe muchos años, o sea, la fe en todo, no te puedo decir que en Dios, sino que en toda mi vida, en mi vida, en mí, en mi familia, o sea, dejé de creer yo en absolutamente todo. Obviamente, mi vida estaba muy mal en aquel entonces, ¿no? Eh, y yo en ese momento, yo no me pude recuperar psicológicamente de una situación que yo había tenido. Entonces, yo no sabía por qué no me podía recuperar. Con todas las demás situaciones, que también había tenido otras situaciones, lo había hecho, y con esta en específico, con esta última que me pasó, pues no. Y no entendía por qué. Yo estaba con psicólogos, yo estaba con psiquiatras, yo estaba, o sea, yo estaba, pues, con gente que sabía de lo que estaba haciendo, y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y un día me cayó como la epifanía de decir: "Es que yo perdí la fe, yo perdí la fe en la vida". Después de muchas situaciones, eh, esta última situación, en vez de hacerme más resiliente o de tener más fe, o sea, me hizo como que hizo que me cayera yo como en un pozo más profundo. Y entendí eso, o sea, un día me llegó así como que me cayó la epifanía de decir: "Es que ya no tengo fe en nada, como para qué sigo aquí, para qué estoy aquí". Te digo, yo quería salir adelante, ¿no? Yo estaba con personas especializadas para salir de la situación, pero no me sentía igual que antes, como igual de fuerte, igual de resiliente, igual de capaz que yo podía salir de eso. Y al menos ya, a lo mejor ya no quería tanto salir, o sea, como que estábamos viviendo la vida por vivirla. Y un día me llegó esa epifanía, pero fue así como de un golpe, o sea, como de un día para otro yo me di cuenta de que si había dejado de tener esa fe, mi vida había cambiado, ¿no? O sea, como en 180 grados. De que antes salía de todo lo que me pasaba, yo salía muy resiliente. Y esta última vez me costó años, años, años de depresión salir adelante. Y fue esa situación, ¿no? Entonces, así fue como la fe regresó a mi vida, ¿no? Como que dije: "Okey, tengo que tener un poco más de confianza en mi vida, tengo que soltar el control, me van a estar pasando situaciones y tengo que salir adelante de ellas". Lo entendí, lo comprendí y lo tuve que trabajar, o sea, no fue de que: "Ay, sí, ya, ayer no tenía fe y hoy ya tengo fe". Pues, la verdad es que ojalá y hubiera sido así, pero no. Fue algo que yo tuve que trabajar con el tiempo, eh, día a día, con confiar en la vida, confiar en que yo iba a estar bien, confiar en que me iba a sentir feliz después de todo lo que había pasado, confiar en que las cosas podían estar mejor después de todo lo que yo había pasado, porque de repente cuando pasas muchas situaciones complicadas en un lapso muy poquito de tiempo, o sea, en un lapso pequeño de tiempo, lo que suele suceder es que ya hay un momento en que te rindes y dices: "Ay, ya, o sea, ya".
Entonces, eso me pasó a mí. ¿Y qué fue lo que hice? Pues empecé a trabajar la fe, ¿no? Empecé a decir, ok, tengo fe, tengo confianza en la vida, y tengo así, y tengo así. No fue de un día para otro que dije, ay, ya estoy bien. Pues no, me tomó tiempo, ¿no? Y me fui levantando poco a poco, porque cuando no tienes fe también caes un poquito más profundo de cuando tienes la fe. Y es por eso que yo les quería platicar de este tema, porque sí es muy importante, ¿no? Eh, la fe hace que tú no te rindas, o sea, que no claudiques. Y justo es lo que me pasó. Fíjate, esto lo dice el autor en el libro. Y es eso, la fe hace que no claudiques. Y yo en algún momento sí claudiqué. La fe te empuja a que creas en ti mismo, en ti misma, y te da un motivo para seguir adelante. Más allá de eso, o sea, más de que creas, más allá de que te dé un motivo para seguir adelante, te da esa felicidad o te da esa esperanza, porque muchas veces cuando pasamos muchas situaciones adversas, lo que pasa es que tú ya no tienes esperanza, y cuando se acaba la esperanza, dicen que es lo último que muere, pero el día que se muere todo. Y a mí cuando se me murió la esperanza de que las cosas podían llegar a estar bien, se me murió mi fe también. Ahí mismo se murieron las dos, porque yo dejé de tener esperanza en que iban a estar las cosas bien y dejé de tener fe en todo, así, en todo por igual. Entonces, más allá de eso, cuando volví a tener esta fe, volví a tener esperanza en un futuro, una certidumbre positiva de que las cosas iban a estar bien. Y cuando tú tienes esta certidumbre, también pasa que te sientes un poquito más feliz. O sea, te da cierta felicidad, disfrutas más de las cosas pequeñas, te da cierta motivación. Felicidad no es la palabra, más bien la palabra es motivación. A veces uno ya no se siente motivado de seguir adelante. Entonces te da cierta como motivación para seguir el día a día, ¿no? Para decir, aunque hoy me levanto a trabajar, aunque no quiera. Entonces, poco a poco se va trabajando eso. No te voy a decir que fue de un día para otro, me tomó bastante tiempo, pero al final me ayudó bastante. Entonces te hace que no claudiques y eso es muy, muy importante también. Y hay otra cosa que dice, si no hay fe, nuestro espíritu se va desmoronando poco a poco, ¿no? Se va haciendo como, pues cansado, o sea, nos cansamos. O sea, a veces el cuerpo se cansa, te cansas de una enfermedad, te cansas, pero emocionalmente también uno está cansado de problema tras problema tras problema. Entonces, cuando no hay fe, tu espíritu se desmorona, se viene abajo y te vuelves débil ante los problemas de la vida. No queremos salir adelante, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a aparecer mucho la depresión, la ansiedad, la apatía, o sea, ya es cuando se empiezan a complicar un poquito más las cosas. De por sí los problemas que traes, más aparte de los problemas que tú misma te empiezas a generar, pues es muchísimo, muchísimo desgaste, muchísimo cansancio y te hundes más en un hoyo sin fondo, en un pozo sin fondo. Fíjense, otra cosa es, una vez escuché esto, ¿no? Había una señora que estaba muy enferma, su hija, estaba al borde de la muerte, su hija, en el hospital. Y entonces yo le hice una llamada, hola amiga, ¿cómo estás? Y no sé qué, ¿no? Te hablo para estar en contacto contigo, ¿cómo está tu hija? ¿Tú cómo estás? Y ella me respondió mucho su frase, me gustó y, y estuvo bien padre porque me dijo, estoy con mucha fe en Dios. Ella es muy religiosa, obviamente, ¿no? Pero no me dijo, estoy mal, estoy desesperada, estoy triste, o sea, no, el diagnóstico de la hija era pésimo. Y ella lo que me dijo, estamos con mucha fe en Dios, estamos con mucha fe en la vida, así andamos, ¿no? Y se me hizo muy bonito, ¿no? Porque también el hecho de que tú tengas una fe, digo, y si no quieres decir Dios, puedes decir, estoy con mucha fe en la vida, con mucha fe, con mucha confianza en que las cosas van a salir bien. Ella, en su caso, pues es demasiado religiosa. Y me dijo eso, estoy con mucha fe en Dios. Entonces ahí te quita un poquito el control a ti de decir, ok, tengo fe en que las cosas van a salir bien. Tengo fe en la vida, confianza en la vida o confianza en que Dios me va a ayudar, ¿no? Y eso te amortigua un poquito el golpe, porque a lo mejor la decisión de la vida es de que a lo mejor tu hija ya no esté contigo, o sí, o sea, no sabemos. Es esa incertidumbre. Sin embargo, te amortiguaría un poquito el golpe el decir, ok, tengo fe, ok, no salió, o mi hija, pues falleció, lo que sea,
pero ahí estuve yo con la mejor actitud y no te sientes tan mal, ¿no? En su caso, pues no, su hija después de eso se puso muy bien. A mí me sorprendió. Yo pienso que ella tiene cierto tipo de energía, porque no solamente es las palabras, ¿no? Sino es como me lo dijo, me dijo, estoy con mucha fe en Dios. Me lo dijo muy convencida, con mucha convicción. Entonces, te invito a ti a que tú digas lo mismo. Estoy con mucha fe. ¿Cómo estás hoy? Estoy con mucha fe en la vida, con mucha fe en Dios, con mucha fe en mí misma, con mucha fe en que las cosas se van a arreglar, con mucha fe en que mi situación financiera va a cambiar, con mucha fe en que voy a salir de estos cambios que estoy viviendo, con mucha fe en que mi parto va a salir súper bien, con mucha fe en que voy a disminuir mi ansiedad, con mucha fe. O sea, te invito a que adaptes esta palabra a tu vida, con mucha fe, porque cambia mucho la energía. Incluso ahorita que la estoy diciendo para explicar, si tú logras notar la energía, trata de percibir esta energía. Estoy con mucha fe. Siento que se me abre el pecho. Se hace así como una energía muy bonita, ¿no? De fe. Es una, es una palabra de muy alta vibración, muy espiritual, al igual que la palabra amor, ¿no? Pero el hecho de decir estoy con mucha fe, hasta, ay, me levanta el ánimo y me levanta hasta el pecho. Realmente es una frase de muy alta vibración. Y te invito a que la digas, a que digas esa frase cuando te sientas deprimida, cuando te sientas que no te quieras levantar, cuando te sientas con mucha ansiedad, cuando te sientas que ya no quieres seguir adelante, cuando te sientas desesperada, cansada, cuando sientas muchas cositas, yo te invito a que digas eso, ¿no? A que digas la frase. Con mucha fe en Dios. Estoy aquí con mucha fe en Dios, ¿no? O con mucha fe en la vida, o con mucha confianza, con mucha fe en la vida, o con mucha fe en mí, que voy a salir de esta. Y va a cambiar mucho la energía. Entonces, recuerda que tú eres energía, yo soy muy energética, y mis principales, pues, como a lo que me dedico es mucho a lo energético. Pero bueno, respecto de la ansiedad, respecto de la depresión, eso te va a cambiar mucho tu día, tu vida, tu vibra, tu mente. Y te invito a que lo hagas, que digas que estoy con mucha fe. ¿Cómo estás? Estoy con mucha fe el día de hoy. Y te va a cambiar tu día, ¿va? Pues entonces, esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Desarrolla tu fe. Va a traer muchos beneficios, pero principalmente suelta el control. Suelta el control de las situaciones de las cuales no tienes control y crees que tienes ese control, porque no tienes el control de nada. Si alguien va a tomar una decisión externamente a ti, lo va a hacer, quieras o no quieras. No tenemos el control de nada. Si nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar y ni modo. Si nos va a pasar algo en la calle, nos va a pasar y pues ni modo. Entonces, te invito a que sueltes el control y a que vivas con fe el día de hoy. ¿Va? Y pues yo te dejo, que disfrutes tu viernes. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Estuvo larguita la plática. Planeaba hacerla un poquito más corta, pero espero que les haya gustado a las que están aquí. Muchas bendiciones para todas. Espero que estén con mucha fe los días que vienen y pues que me escriban ahí un mensajito en el grupo si les gustó la plática, si no, cómo se les hizo, si les gustó el tema, si les ayudó en algo. Y pues nos vemos pronto, hermosos y hermosas. Que estén muy bien. Muchas bendiciones. Feliz viernes. Vayan a comer tamalitos, Día de la Candelaria. Y nos vemos después. Muchos besos, bendiciones.